Ok, muy buenas tardes, muy encantados de poder estar en Hablemos de Coaching de Excelencia, hoy reunidos con Pepe del Río, que no voy a presentar a Pepe del Río porque mucha gente lo conoce, y en todo caso, Pepe, bienvenido, muchas gracias por aceptar en esta conversación en Hablemos de Coaching de Excelencia. Por favor, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a IAC Perú, al capítulo de IAC Perú, Gianfranco. Debo decir que yo he tenido la oportunidad de estar en Perú un par de ocasiones, la primera de niño, acompañando a mis tíos que vivían allá y me pasé un tiempo extraordinario. Tuve un maestro de guitarra en Lima, fuera de serie, que entre otras cosas me enseñó a tocar la bamba y muchas cosas más. Y bueno, siempre he sido muy aficionado a los anticuchos y a la cosa le llaman, ¿verdad? Causa. 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 Me Exacto, encanta la la causa. causa, particularmente con pulpos y con algunas otras cosas más. Claro Creo que que sí, claro que sí. la comida peruana me gusta mucho. Qué Pues bueno. lo que te puedo decir es que vivo en la Ciudad de México, soy de acá, aunque viví muchos años en los Estados Unidos. Eh, Tengo 30 años ya, prácticamente dedicarme primero al entrenamiento dentro de las empresas. Antes de eso hice una serie de cosas más. Y también al coaching. Empecé en el coaching en 1997, un poco por casualidad, porque a mí siempre me ha interesado el aprendizaje significativo, esto es la manera como los adultos aprendemos, y me ha interesado de una manera importante el desarrollo del potencial personal. En esas estaba, me encontré con John Whitmore, esto fue en 1997. De ahí, a los pocos años, con Thomas Leonard. Tuve la oportunidad de tomar algunas teleclases con él y con mucha de la gente que en aquel entonces estaba. Primero en Coachville, de manera, cuando digamos que Coachville como un antecedente, no el Coachville actual, pero el Coachville de principios de siglo, como un antecedente de lo que es la IAC, y luego formar parte de la IAC prácticamente desde el principio, aunque mi inscripción formal es en febrero de 2004, cuando me llegó un correo recordándome que venía el primer aniversario de la muerte de Thomas Leonard, y dije, en el 2003 había intentado inscribirme, no había podido por lo que fuera, por internet, alguna cosa, y entonces me inscribí. Y luego tomé una certificación de coach sistémico, y desde hace, yo te puedo decir que 17, 18 años, tal vez 20, mi principal actividad viene siendo desde el coaching ejecutivo y de carrera. He trabajado con gente pues en todos lados del mundo, y he tenido la oportunidad también de impartir talleres de coaching pues en 3 continentes. Así. Genial. Y además, lo más importante, estoy casado y tengo 4 hijos, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Linda familia. Gracias. Bien, Pepe, un placer que estemos reunidos y para tratar además un tema que mucha gente se cuestiona o se pregunta, ¿será cierto que todos necesitamos un coach? Y esto, como sabes, en el caso de Hablemos de Coaching, es un programa que hacemos una vez al mes con la finalidad de promover qué cosa es el coaching, cómo funciona el coaching, qué hace el coaching en beneficio de las personas que deciden eh, contratar a un coach, porque existe mucha información ahí afuera en las redes. Alguna información es correcta y otra no tanto.
y hay mucha gente que también se aprovecha del concepto de coaching para comentar o vender sus servicios y al final no es un coaching. Entonces hay un ruido en redes sociales que efectivamente tergiversa un poco el concepto del coaching. Y entonces en Hablemos de Coaching de Excelencia lo que buscamos es justamente clarificar, poner qué mejor que los coach profesionales de la IAC que puedan aclarar qué cosa es y qué no es el coaching. Y entonces este programa lo transmitimos a través de LinkedIn en esta oportunidad. Y además en nuestro canal de YouTube de la IAC Perú están todos los videos de todas las conversaciones que hemos tenido durante casi ya 1 año y medio, 2 años. Wow. Así que esta idea de todos necesitamos un coach, entiendo que lo selló Steve Jobs en su libro, o en su más reciente libro. Y entonces, ¿qué significa para ti esta idea de todos necesitamos un coach? Bueno, primero tendría que decir que yo siempre le digo a la gente que ojalá en su vida tengan la oportunidad de vivir un proceso de coaching con un coach profesional que sepa qué está haciendo, no con un parlanchín que esté hablando de coaching o bla, 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 y que a lo mejor eh, no sepa lo que está haciendo, ¿no? Dicho esto, eh, yo soy de la idea, por lo que he podido experimentar a lo largo de todos estos años, en que si bien prácticamente todos tienen la oportunidad de poder necesitar un coach para ciertos temas, para ciertos asuntos, el principal ingrediente desde mi perspectiva es que tienen que querer trabajar con un coach, porque esto de que todos necesitamos un coach, yo diría, depende la circunstancia, depende lo que la persona esté viviendo, depende lo que quiera trabajar. Y también depende mucho del momento en el que está viviendo, porque hay gente que lo que necesita es otro tipo de intervención y no necesariamente un coaching. ¿Cómo podemos saber que necesitamos un coaching? Una parte fundamental es cuando necesitas rebotar una idea, cuando tienes un proyecto que a lo mejor no lo tienes totalmente claro, o sí, si no lo tienes totalmente claro, para generar mayores niveles de conciencia y desde ahí impulsar la toma responsable de la acción del cliente. Y cuando lo tienes totalmente claro, para elevar esos niveles de conciencia y ser todavía mucho más fino en la ejecución de lo que estás viviendo. Pero una persona que está queriendo buscar un coach porque, por decir algo, está pensando en divorciarse o está pensando en alguna situación así, pues evidentemente ese tema inicialmente no es un tema de coaching y tendría que ser un tema, en este caso de psicoterapia, en este caso de otras cosas, ¿no? Entonces, sí, todos podemos llegar a necesitar un coach cuando la ocasión es la correcta. Y trabajar con un coach es uno de los deseos que, sobre todo como yo estoy diciendo, con alguien que sabe lo que está haciendo, que le deseo a cualquier persona que tenga la capacidad de poder en perspectiva sus metas y el poder generar desde ahí un camino que le dé equilibrio y que lo lleve a donde quiere llegar, ¿no?
Ahora, esta idea de todos necesitamos un coach, ¿necesariamente es cuando hay alguna problemática? O sea, es, o cómo se, digamos, qué otras opciones puede. Mira, no, yo creo que no necesariamente es cuando estás en problemado. En las empresas, particularmente, yo recuerdo ya hace muchos años, era muy común que te contrataran para tratar de sacar adelante a una persona que estuviera abajo del desempeño que era querido. Así Entonces es. era visto en algunos casos por recursos humanos o incluso por muchas personas como un remedio a sacar, ¿no? Así es. Eh, eh, yo en lo personal, particularmente con mis clientes, siempre fui muy claro que para mí el objetivo principal estaba en generar un espacio de confianza desde donde la persona pudiera tener mayores niveles de conciencia para ahí estar empoderado para asumir la responsabilidad de las decisiones. Entonces, eh, hoy en día, por fortuna, cuando menos desde mi experiencia, mucho de esto ha cambiado. Mm. Las empresas ya no nada más te contratan para los que están no teniendo el desempeño que ellos esperarían, sino te contratan también, y a mí ha sido el caso en muchas ocasiones, gente que está teniendo muy buenos resultados y que quieren llevar a un siguiente nivel. Esto es, trabajar con lo que se conoce como high potential, ¿no? El alto potencial Sí, de una así es. persona y poder llevar a un nivel incluso más alto y con un equilibrio consciente de lo que esa persona está ejecutando. Entonces, si bien antes sí te contrataban para los que no estaban rindiendo lo que de acuerdo a la empresa querían, hoy es muy común ya ver que te contratan pues para los high potentials y para la gente que va bien, ¿no? Que quieren que lleve un nivel más alto. Cuando menos eso es desde mi experiencia. Sí, sí, totalmente coincido en ese punto. En el reciente Quo Vadis de la semana antepasada que hemos tenido en la IAC, uno de los temas uno de los temas que se trató fue justamente hacia dónde va el coaching. Y claro, empezó con la intervención, ¿no? En donde las empresas contrataban al coach, para, efectivamente, como tú dices, ayudar a mejorar el desempeño. Y ahora, en cambio, es para mejorar el desarrollo, el siguiente paso, el siguiente nivel, e inclusive generar una transformación de la persona para alcanzar todo su potencial. ¿No es así? Pues sí, es interesante, ¿no? Porque de repente hay mucha gente como que interesado hacia dónde va el coaching y de pronto escucho a coaches o a gente intervenir como si tuvieran una La bolita bolita de mágica cristal. donde ya supieran el futuro. La Claro. realidad es que el coaching se está generando, todavía es muy nuevo. Eh, Aunque ya tiene varias décadas y de alguna forma estamos viendo que algunas de las personas de la primera generación de coaches pues han llegado ya a una edad donde, como John Whitmore, ¿no? Que nos dejó hace algunos años, donde ya desgraciadamente no están o están mayores. Pero yo creo que el coaching tiene una potencialidad todavía por desarrollar en distintos áreas, diría yo. Una de ellas muy importante es que no se puede definir arbitrariamente y aunque tú pienses que tienes toda una teoría, lo que es el coaching y lo que no es. Esto está todavía en exploración. Por otro lado,
Yo en ese sentido comparto mucho el pensamiento de Tim Gallwey cuando le preguntaban acerca del futuro del coaching en el año 2008, 2009. Él decía, fundamentalmente es una manera de aprender distinta. Y es una manera donde la persona va aprendiendo, genera determinada o quita determinada interferencia, va aprendiendo y desde ahí avanza, ¿no? Yo creo que lo que nunca se puede quitar de medio es la relación de coaching entre el coach y el cliente y la posibilidad que esa relación trae a, al espacio y a la circunstancia del cliente que el cliente atraviesa en ese momento. Total, excelente explicación realmente del tema. ¿Qué situaciones realmente se pueden considerar o puede uno de las personas que nos está oyendo hoy o mañana o cuando nos vea y que está pensando si debe o no llamar a un coach y explorar la conveniencia de hacer un proceso de coaching? ¿Qué situaciones son las normales que pueden gatillar esa posibilidad de llamar a un coach? Pues mira, nuevamente, de lo que te puedo hablar es de mi experiencia particular, lo que a mí me ha tocado vivir. ¿Sí? Tengo la fortuna ya desde hace muchos años de también entrenar a coaches y de ayudarlos en este proceso de transformación y de escuchar mucho de lo que ellos están viviendo, ¿no? Y de los casos que de repente les llegan. Desde mi experiencia, y mi experiencia viene más desde el mundo de las empresas y desde el mundo de los ejecutivos y desde el mundo en los últimos años de los C-level, ¿no? Que son las tomas de dirección y los high potentials. Y por otro lado, en el mundo del coaching de carrera, con la gente que está redefiniendo hacia dónde quiere ir en su vida y particularmente en su carrera. Entonces, el tipo de procesos que me llegan a mí es de gente que quiere reflexionar acerca de un determinado lugar a dónde ir y en ese sentido busca la ayuda de una persona que lo habilite en el proceso, que lo acompañe desde un proceso habilitador en el proceso de ir de donde está a donde quiere ir. Hay gente que dice que del lugar A al lugar B, yo siempre digo que para qué vas del punto A al punto B cuando tienes todo el alfabeto y tienes todo, y si te faltan letras las puedes creativamente La puedes hacer. incorporar. Uno nunca sabe, desde mi perspectiva, hasta dónde puede llegar una persona. Yo creo que en ese sentido, los temas que a mí me llegan más, particularmente tienen que ver con personas que están o entrando en un nuevo puesto y los acompañas en un proceso de integración, y no solamente de integración, de poder estar en el espacio que quieren, o de personas que tienen la necesidad de tomar una nueva dirección en sus vidas, de generar un nuevo planteamiento, y entonces los acompañas y los habilitas desde ese lugar, ¿no? La manera como yo trabajo, yo le llamo que todo, para mí lo más importante es la relación entre el coach y el cliente. Y comparto 100% el punto de vista de la IAC, cuando dice que en el centro de la profesión de coaching, y esto lo dice en el código de ética, por si alguien está interesado en buscarlo, en el centro de la profesión de coaching se encuentra la confianza y la responsabilidad.
Por supuesto que desde un espacio de confianza, tú puedes generar mayores niveles de conciencia y, como ya decía yo, de aprendizaje. El aprendizaje no formulado desde como lo haría un maestro, como lo haría un mentor, sino el aprendizaje formulado desde donde el cliente lo está viendo y desde la posibilidad existente. donde Entonces, descubre, donde que descubre descubre, algo. sí, por supuesto, y genera posibilidades, ¿no? Un poco, si recordamos, que la cual también comparto, para la IAC el coaching primero es un proceso. Y al hablar de proceso, no estás hablando solo de sesión. La sesión es una parte fundamental del proceso. Estás hablando de un proceso en el tiempo, que requiere tiempo. A veces, cuando tú tienes un cliente que, por ejemplo, ha sido mi cliente desde 1994 y mi cliente de coaching tal vez en los últimos 20 años, y este señor es uno pues, de los principales dueños de la panadera más grande del mundo, por decir algo, ¿no? Y accionista. Y este señor es un extraordinario cliente de coaching. Además, él se hace auto-coaching, ¿no? En muchas cosas, y a veces me busca simplemente para reflexionar y para bajar espacios. Y aterrizar. Y, pero si recordamos la definición de coaching de la IAC, el coaching es un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, esto es, a generar mayores niveles de conciencia, al descubrimiento. A mí me gusta apartar esa palabra en dos y poner descubrir, es como irle quitando capas a la cebolla o ir Claro, quitando tela, ¿no? Para poder descubrir, y a la apertura de posibilidades y el crecimiento personal o profesional, ¿no? Eh, claro. este señor, por ejemplo, eh, con el que tengo prácticamente 30 años de ser mi cliente, algún día le dije, oye, a ver, cuéntame, ¿cuál es el verdadero valor que te traigo o que te trae a hablar conmigo? Porque Claro. tú tienes asesores muy importantes, tú sabes mucho de esto, yo no vengo a decirte qué tienes que hacer y cuáles son las nuevas tendencias de liderazgo ni de administración ni ninguna de esas bobadas. El señor tiene una experiencia en esto muy importante y desde esa experiencia yo trabajo. Es más, cada vez que estoy con este tipo de clientes, siempre me siento una persona muy afortunada porque es como tomar MBAs gratuitos, donde lo importante es que él se entienda Claro. y que tome las decisiones necesarias. ¿Y, Entonces, y cuál fue su respuesta? me haces reflexionar. Tengo un espacio donde puedo botar ideas con una persona que no me va a decir qué tengo que hacer. Y eso es la clave de un buen coaching y de no. Yo desde hace algunos años digo que mi estilo de coaching es un estilo que tiene dos características. Primero, una autodirección radical del cliente. Esto es, yo trabajo el proceso de coaching con lo que está antes de la toma de decisión del cliente, en un equilibrio en los distintos aspectos y en los distintos niveles que el cliente vive. La maestría 4, procesar en el presente mental, los pensamientos, el corazón, la parte sensible del ser humano, las emociones, los sentimientos, la sensibilidad del ser humano, el cuerpo, en qué parte del cuerpo está presente lo que él tiene que decidir, y la parte espiritual, que no tiene nada que ver con religión ni ninguna de estas cosas, sino que tiene que ver con el sentido que el cliente le da. Entonces, cuando tú acompañas, y por eso es la escucha enganchada, que es muy diferente a la escucha activa, cuando tú acompañas y te enganchas en donde está el cliente, tienes la oportunidad de quitar la interferencia, ya sea de los pensamientos, de las emociones, el identificar plenamente en el cuerpo, en dónde está esa voz y qué le dice esa voz en el presente, hacia dónde quiere ir y qué quiere hacer, para poder y darle sentido a las acciones. Ese es el tipo de coaching que a mí me gusta. Y el segundo punto que yo traigo mucho
a colación es la experiencia, pero la experiencia radical. ¿A qué me refiero con esto? A incluir a la posibilidad, no solo la opción, sino la posibilidad que está siempre en el presente y que desde el presente el cliente puede decidir a dónde va y a dónde no va. Así que para mí lo más importante es la decisión que es responsabilidad exclusiva del cliente y el acompañamiento y la habilitación que se co-crea en ese espacio de seguridad donde una persona puede explorar e ir más allá incluso de lo que ellos habían pensado en un primer momento, ¿no? Claro. En fin, no sé si esto No, responde muy a bien, la pregunta. perfecto. Sí, es justamente, o sea, con estos puntos que has comentado, podremos decir a las personas y responder a esta pregunta. ¿Será cierto que todos necesitamos un coach? Fundamentalmente cuando tienes que tener una conciencia y tomar algunas acciones y algo que, vuelvo a repetir, comparto plenamente con algo que Tim Gallway dijo hace muchos Mm. años, por ahí del 2008, 2009, cuando le preguntaban en una entrevista acerca del futuro del coaching, algo que a él no le gustaría que se pierda es que fundamentalmente era una manera de aprender. Ahora, en las empresas, coaching es performance, ¿no? Coaching es desempeño. Dentro del desempeño, lo que está sucediendo es un proceso de aprendizaje distinto, ¿no? A veces tenemos que ir a un reskilling, otras veces a un upskilling, a un volver a aprender, a subir de nivel ciertas cosas, pero siempre con el respeto fundamental a la decisión del cliente y a lo que el cliente está viviendo, como una persona responsable. Ahora, déjame plantear esto como una última pregunta, pero ¿por qué llamar a un coach y no ir a ver a su mejor amigo y contarle sobre la problemática que está teniendo o lo que quiere hacer? Esa es una pregunta muy interesante y tiene una respuesta muy sencilla, ¿no? Ir a ver a un amigo, eh, ¿qué hace un amigo cuando generalmente, qué hace una persona cuando generalmente le traes un problema? Pues a veces, hombre, puedes resolver una serie de cosas con un café en la mano, ¿no? Con una comida, escuchando. Pero la tendencia generalmente es a, a darte consejos de qué hacer. ¿Para qué tratar a un coach? ¿Para qué traer a un coach? Particularmente en las empresas, incluso un coach, cuando estás hablando de coaching de Vida, vida, sí. ¿no? Que no hay que confundir con hacerle al psicólogo, ¿no? Ni con Claro, los 3 pasos para que logres una autoestima, ni los 5 pasos para que seas feliz, todas esas novelas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. sí, Eh, el punto aquí es, estás contratando a un profesional que te va a acompañar en un proceso de autodescubrimiento, en un proceso de generar conciencia para que tomes la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? La que el cliente tiene. Yo me he llegado a sorprender muchas veces. Un error de muchos de los coaches que no tienen mucha experiencia es que cuando a alguien les toca un tema en los que ellos saben, automáticamente quieren intervenir y quieren traer su experiencia, ¿no? En vez de dejar que el cliente empiece a procesar dentro de él, empiece a trabajar dentro de él en esta experiencia. Y desde ahí que pueda lanzarse. claro. Eh, ¿Para qué contratar a un coach? Porque tienes la necesidad de ir y darle a tu vida, a lo mejor, estoy pensando en un ejecutivo, un equilibrio. No tienes la necesidad de sanar algo, ¿no? Sino que tienes la necesidad de avanzar y de alguna forma desde el presente traer todos los tiempos
en uno y poder visualizar y poder generar el camino y el proceso que estás buscando hacia un resultado determinante. Entonces, a diferencia de un amigo con el que puedes hablar una vez, dos, tres, cuatro veces, aquí tienes a una persona que está preparado y está preparado y en ese acompañamiento te va a habilitar para generar mayores niveles de conciencia y desde ahí poder acompañar las distintas acciones y los lugares y tener claro el propósito. Mucha gente, y perdón de intervenir en esto, pero hay mucha gente que piensa que la maestría 7 de la IAC, que es establecer y mantener propósitos o intenciones claras, es la maestría de las metas, nada más lejano a eso. Es la maestría de clarificar intenciones. Y desde las intenciones entonces generas un plan. De acuerdo. No sé si lo que te estoy diciendo te Pero hace por sentido. supuesto, excelente, Pepe, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al fin de la conversación de Hablemos de Coaching. Te agradezco por tu tiempo, tu entrega, tu preocupación y te agradezco además en nombre de toda la IAC Perú por esta entrevista y esta posibilidad de conversar sobre este tema tan importante para que las personas que están interesadas en conocer más sobre coaching puedan tener información clara, veraz y directa de lo que es y qué no es coaching. Algo importante que a mí me gustaría, si me permites, Gianfranco, Adelante, por supuesto. simplemente para terminar es, cuando quieres decir, esto es coaching y esto no, hay mucha gente que confunde un estilo determinado con, esto es coaching y esto no. Me parece, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con las personas que dicen que el coaching es más que nada un arte de vida, un arte de experiencia, que está tratando de tener fundamentos científicos, y esto empezó en el año 2000, desde con algunas de las primeras pruebas. No hay nada contundente, lo que hay es gente, por ejemplo, como tú o como yo, como los que nos dedicamos al coaching, que tenemos resultados desde el punto de vista empírico y que podemos ir viendo lo que funciona y lo que no del coaching. Pero yo creo que en esta redefinición que viene buscando el coaching desde hace ya más de 2 décadas, y en este encuentro lo peor que puede surgir es decir, esto es y esto no. Es simplemente un proceso de exploración y de seguir haciendo las preguntas correctas. En este sentido, nadie tiene una bolita mágica ni un libro sagrado para poder decir esto sí es y esto no. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque eso puede hacer que interfiera en tus pensamientos, en el aspecto emocional, para poder hacer algo que todos los que somos coaches sabemos que hay que hacer, que es el proceso de autodescubrimiento. En fin, Excelente. Excelente. simplemente quería decir esto. Perfecto, Pepe. Muchísimas gracias nuevamente. Déjame tomar una foto aquí y ya estamos con todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pepe. Te agradecemos infinitamente por esta participación y habrá alguna otra oportunidad para que pudiéramos conversar. Te agradezco nuevamente. No, muchas gracias. Gracias, Pepe. Muy amable. Un fuerte abrazo. Igualmente a la distancia y Gracias. saludos a todos los amigos del IAC de Capítulo Perú. Gracias. Listo, Silvia.